¿Quiénes no estuvieron la clase anterior? La charla. Estoy acostumbrado. ¿Todos estuvimos? ¿No estuviste? ¿No te vi? ¿No estuvo ella? No, pero no hice otra. La suspendimos. Está bien. Esta es la segunda. Este es el numerito 2. Bien. Estamos todos. ¿Quién estuvo en la anterior y no se acuerda nada? Bien, David. Vamos que acá no se puede mentir. Allá tampoco, pero afuera tampoco, pero... ¿Sí? Así que bueno, arrancamos con un repasito así, veloz. Y van a decir, cierto. A ver si anda. Esa es, digamos, la meta final de llevarnos en este recorrido histórico, en esta línea de tiempo, desde los patriarcas y matriarcas, esclavitud, éxodo, el tiempo de jueces, los reyes, la monarquía, profetas, el exilio de Babilonia, segundo templo y la época de los romanos, ya siglo I, digamos, Nuevo Testamento. Vamos a usar, como habíamos dicho, estas tres miradas, que es la histórica. Por ello no lo explico demasiado, pero bueno, la histórica tiene que ver más con las ciencias bíblicas, con las ciencias que estudian los textos antiguos, que no tienen que ser... Estudian los textos como estudian cualquier otro texto, como lo estudian a Napoleón, a Alejandro Magno. No tienen ningún interés, no tienen ninguna preinterpretación o les da lo mismo 8 que 80. O sea, esos son los biblistas que agarran los textos y los estudian. Es un poquito más frío, un poquito por ahí, si se quiere... Hoy vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero más técnico. Es como historia, pero bueno, a veces sin intereses y a veces hay muchas ramas, ¿no? La filología, arqueología, epigrafía, los arqueólogos, cosmetología, ya me estaba cualquier cosa. Bueno, teología bíblica moderna, acá sí son los textos interpretados, pero con la mano de Dios, digamos, interviniendo en la humanidad. Ya explicamos por qué era moderna y habíamos hablado de algunas curiosidades de la herencia oral o la tradición no escrita. Dimos algunos ejemplos de cómo estaba explícitamente en los textos del Nuevo Testamento algunas cuestiones que vienen de la tradición oral y hablamos de la sola escritura, que es algo que tenemos más nosotros en el ADN, me refiero a los protestantes, digamos, a toda la línea de protestantes, que dice, entre esas 5 solas, está la sola escritura, que dice que la interpretación final es la de la Biblia y es la que da la Iglesia. O sea, el único texto es la Biblia y la interpretación es la que hace la Iglesia. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué problema tuvo eso? No sé si problema, puede ser algo positivo o negativo, cada cual lo analiza. ¿Quién es la Iglesia? Somos todos. Entonces, Carlos interpreta una cosa y se va a la 44 y se hace una iglesia, yo interpreto otra, y así hoy son más de 2000 denominaciones grandes. Hay muchas más, pero de las grandes, entre bautistas, pentecostales, bueno, todas esas hay más o menos 2000 porque cada cual va interpretando algo distinto y eso pasó en esta línea protestante. No pasó, obviamente no en el judaísmo, y no pasó tampoco en la Iglesia Católica. Pueden ser un poquito más ortodoxos o más renovados, pero la Iglesia Católica tiene una doctrina y de ahí, si te salís de ahí no sos de la Iglesia Católica, o sea, serás otra cosa. Así que ese digamos que es... no quiero decir que es uno de los males, pero la verdad que no sé si es bueno o malo, pero bueno, pasó eso. Siguiente. Hicimos algunas definiciones de esas palabras: hebreo, israelita, judío, israelí, Palestina, semita, antisemita, el opuesto, ¿no? Sionista y antisionista.
porque justamente íbamos a estar hablando en estos términos y bueno, era bueno definirlos. Y después hablamos de Abraham como el primer hebreo, el patriarca compartido por las tres principales religiones occidentales y el primer monoteísta. Y después contamos esa historia de la tradición oral, de que a Abraham se le despierta la curiosidad de quién era, por qué, quién creó el mundo, quién lo creó a él. Y fue desde el sol a la luna, bueno. Y está la historia de que el padre vendía idolatrías y él las rompe todas, bueno, ¿sí? Voy a aprovechar a decir algo. Cuando salimos la otra vez, alguien dijo así de manera graciosa, espero, que ahora llegaba a la casa y le rompía todas las idolatrías a no sé a quién, a algún pariente, bueno, con un palo, ¿no? Simulando que era Abraham. Ya lo habíamos mencionado cuando hicimos esa charla en diciembre, que hablamos del árbol de Navidad, no sé quiénes estuvieron o no, pero por ahí fue medio implícito el mensaje. La idolatría nunca está en los objetos. La idolatría es un nivel de conciencia, o sea, que haya alguien, lo digo con respeto igual, pero que vaya alguien arrodillado o se postre ante una figura, ¿cómo es el que da trabajo? San Cayetano, y le pida trabajo, eso no es idolatría, es ignorancia, es ser ignorancia en quién te está dando el sustento. Ahora bien, si yo sí conozco, entiendo, acepto que la única fuente del sustento divino, la providencia divina, viene solamente de Dios. Obviamente no me voy a ir a arrodillar a ningún santo, pero inconscientemente incluso pongo mi esperanza, mi fe en ese jefe de un trabajo, en ese político que me va a dar no sé qué, en ese pariente, o sea, cualquier otra fuente que me cubra una carencia y no sea realmente Dios, que ya entendí, ya elevé mi nivel de conciencia, eso es idolatría, ¿sí? Lo demás es ignorancia. Entonces, lo digo también para que no salgamos a romper ídolos por ahí, pero por ahí para autoevaluarnos, ¿no? Y ver si por ahí no estamos en idolatría, que tampoco es una palabra muy, a veces parece que es tremendo, pero estamos entrando y saliendo de ese estado, ¿sí? El tema por ahí es reconocerlo. Bueno, y ahora sí, seguimos con las tres promesas. Si alguien me quiere cortar en algún momento por alguna pregunta o algo, con libertad. Estas tres promesas que Dios le hace a Abraham son fundamentales y prácticamente fundacionales de todo el judaísmo, el pueblo de Israel, después judaísmo, y hasta inclusive están muy presentes en el cristianismo primitivo. Todos los personajes, absolutamente todos, elijan cualquiera, desde Abraham para adelante hasta el último, tienen estas tres promesas en su mente. O sea, están dirigiendo sus pasos guiados por estas tres promesas. Ninguno las desconoce, están todos sintiéndose de alguna manera apoyados en lo que están haciendo porque tienen estas tres promesas. Y a veces hay textos que no entendemos o historias que son medio... Y te pones en la mente que ellos pensaban estas tres promesas que vamos a ver ahora y decís, claro, lo que pasa que tal cosa, ¿no? Primera. Me quedó chiquita la letra, ¿no? Promesa, se ve bien. Promesa de la tierra. Dios le promete a Abraham darle a él y a su descendencia la tierra de Canaán como herencia. Abraham no la consigue a la tierra. Canaán es lo que hoy es Israel. Ahora vemos un mapita. No llega, solamente compra un pedacito muy chiquitito. Pero esta promesa de la tierra es transversal a todas las historias de la Biblia. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Están todavía peleando por la tierra, las guerras de que estamos viendo, que son guerras o guerras santas, digamos, guerras religiosas, porque como ya lo hemos dicho en
en otras charlas anteriores, en el Islam su Dios también le promete la misma tierra. Entonces acá nadie se va a rendir, porque rendirme y decir, bueno, está bien, toma, compartimos, lo que sé yo, es rendirse a estas promesas, ¿sí? ¿Cómo es el esquema de una promesa de Dios? Por ahí es medio obvio y por ahí no tanto. Dios me promete algo y no es que, bueno, ya está, vamos ahora a descansar, ya nos prometió la tierra, listo, vamos ahora abajo de la higuera y ya está. No, es ir y ser copartícipe de esa promesa, o sea, alcanzar la promesa que Dios me hizo, y eso significa agarrar la espada, luchar, ir, conquistar, volver a conquistar. Si estamos en el exilio y no estamos en la tierra, es constantemente soñar que vamos a volver a esa tierra, porque la promesa de Dios se tiene que cumplir, pero no como algo mágico, o yo la voy a hacer cumplir. Entonces, mis pasos, como decía hoy, los voy a encaminar hacia esa promesa, ¿no? Al cumplimiento de esa promesa. Hace un tiempo charlaba con una persona que sintió como una palabra profética para un hermano de la iglesia, no son de acá de Pico, así que nada, teníamos una ida y vuelta, ¿no?, de opiniones, a los gritos. No. Estaba sacado. No, porque esa persona me decía, no, yo sentí y Dios promete y Dios cumple, ya está, esa persona iba a ser prosperada. Había justo empezado como un nuevo emprendimiento, sentí muy clarito que iba a ser prosperada y yo le dije que iba a ser prosperada y eso se va a cumplir. Como yo estoy pensando un poco en este esquema, se va a cumplir si esa persona, o sea, Dios por algún misterio, una razón misteriosa, de alguna manera te quiere hacer llegar cierta información a través de en este caso, una persona más sensible a la voz de Dios que te vio prosperado. Ahora, si esa persona al otro día, le profetizaron eso, te va a prosperar, al otro día vende todo y se va a Cancún, o va al casino, qué sé yo, porque no sé, Dios me prometió que voy a prosperar. Bueno, en el casino te puede prosperar. Vamos a decir que no, el casino lo veamos. Bueno, o voy a ser más radical. Dios me dice que claro, no funcionaría así. Me profetizan que tendré descendencia, que es la próxima. Entonces llamo a todas las cámaras, a los canales, todo, que me filmen y me tiro de arriba del edificio, estoy siendo muy ya radical en el ejemplo, me tiro del edificio porque Dios me dijo que voy a tener mucha descendencia y entonces no me va a pasar nada. Bueno, no, así no sería la idea de este esquema, ¿no es cierto? O cómo se entiende esto. Después, si hay experiencias personales distintas a lo que yo estoy diciendo, está perfecto. Yo hablo en la mente de estos personajes bíblicos, funciona de que Dios te da una palabra y vos tenés que actuás en función a esa promesa. Pero hay que actuar. Es como que hay una parte muy importante que es la que uno tiene que hacer. Eso que se ve arriba, eso está en Hebrón, ahora, la cueva de Macpelá, que es donde esa compra Abraham, y ahora están ahí enterrados, está Sara, y está Sara, está la tumba de Abraham, bueno, ese lugar de ahí. Está al sur de Israel, si vemos el mapa de Israel, está un poquito al sur, allá a la izquierda, perdón, en el mapa que ven ahí, ven que dice Hebrón, bueno, eso es ese lugar. Yo solamente voy a contestar preguntas de mi vida privada. Esas cosas raras, históricamente se estudia esto como que la Biblia quería dejar bien en claro que esa tierra se compró. Ahí es prácticamente la primera vez que sale un compraventa, un boleto compraventa con, ¿cómo se llama? Cuando las escrituras, está todo como si fuera, en esa época no se hacían así, pero ahí está, y está muy, muy clarito que él la quería comprar. Y sí, hay toda una historia que él necesitaba que, aunque sea por poco dinero, sea paga esa tierra, ¿no? Que se la regalen. Allá tenemos Israel, lo que hoy es Israel, que sería la tierra de Canaán que Dios le prometió. Segunda
promesa de la descendencia. Dios le promete a Abraham que tendrá una descendencia muy numerosa como las estrellas del cielo, en otro lugar dice como la arena que está al costado del mar. Y acá lo mismo, Dios da esa promesa, pero hay que arremangarse y cumplirla, ¿no? ¿Estás ahí? Bueno. ¿Cómo es? Hasta el día de hoy los judíos tienen muchos hijos, o sea, están ayudando o encaminando todo para que esa promesa sea cumplida. Está como mal visto no tener muchos hijos por decisión, ¿no? Y por eso está tan mal visto en los tiempos bíblicos la esterilidad, porque parece que es, ¿para qué me creaste, Señor? ¿Viste? Decía la mamá de Samuel, si no voy a poder tener hijos. Como que eso era tu propósito en la vida para las mujeres, ¿verdad? Hoy se sabe que los problemas de esterilidad son 50 y 50. O sea, en ese momento siempre era culpa de la mujer, pero habría que verlo. Bueno, pero las mujeres también, a veces iban después con otro hombre y tenían hijos. Entonces, ¿cómo venía el tema? Bueno. Y por último, la última de las promesas, dice una bendición universal que dice, Dios le promete a Abraham que por medio de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ahí está el versículo, porque te haré padre de multitud de naciones, numerosos pueblos, dicen algunas otras versiones. La palabra que usa ahí es goyim, goyim es gentil. Y gentil no es una palabra peyorativa, no es una ofensa decir gentil. Nosotros somos gentiles. Después Pablo reinterpreta esto y hace otras cosas, pero para los textos bíblicos, el que no es judío, ya sea por conversión o por sangre, es gentil, no es negativo. Es como decir, ¿sos uruguayo o argentino? Ya está, no hay... A veces ahí si alguna vez alguien mira algún videíto, eso es un TikTok o algo, pareciera como que te están insultando si te dicen gentil. En realidad es una palabra que viene de gentes. ¿Qué pasa? Por lo general esas gentes tenían muchos dioses y hacían cosas paganas, digamos, de idolatría. Que pagano tampoco es una cosa muy negativa, porque pagano es de pagos, de los pagos. Hay gente, todos los que no eran, digamos, de este pueblo eran paganos y gentiles, pero no era algo negativo. Sí se usa en la Biblia a veces diciendo como estos gentiles que, porque bueno, justamente en ese tiempo, justo esos gentiles que estaban ahí estarían haciendo alguna idolatría, alguna cosa de eso. Esta promesa es el motivo primordial por el cual los israelitas, los judíos después, y hasta los días de hoy, no son proselitistas, o sea, no predican, no salen a buscar adeptos. Es más, si vos querés incorporarte con una conversión al judaísmo, es bastante difícil. Y te lo hacen difícil. Hay que rendir ante rabinos, hay que hacer muchos estudios, hay que saber hebreo, hay que hacer un montón de cosas. Y para los hombres también es más difícil todavía. Las mujeres con un bautismo así, un lavado ahí, ya está, pero los hombres tienen que pasar por una cirugía. Eso es el ADN. El ADN, porque yo quería hablar de la esterilidad. Entonces puse eso porque si no me olvido. Ahí está lleno de mensajes ocultos, ahí de iconos que me van ayudando. Bueno, pero eso es muy posterior. En este tiempo no, la daba el hombre. Pasaron tantas persecuciones y hubieron tantas violaciones y tanto que la mujer tenía un hijo y no se sabía si el padre era judío o no. Entonces dijeron, bueno, los hijos de las judías son judíos. Pero eso fue después de la destrucción del segundo templo. 2000 años después de lo que estamos hablando acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá hay algo también, un detalle que al lector por ahí un poquito distraído se le pasa por alto. Esto de que Abraham será padre de multitud de naciones no significa, o sea, como ADN o algo biológico. Es que este nuevo tipo de ser humano, que es Abraham,
monoteísta, va a traer un mensaje que muchas naciones van a poder sentirse que Él es mi Padre, ¿no? Que es básicamente lo que nos está pasando. Pero ¿cuál es el detalle? No dice de una nación, tiene que ser de muchas naciones. Por eso Pablo, cuando ve que los primeros seguidores de Jesús, a los que se convertían gentiles, los circuncidaban o los querían circuncidar, se volvía loco. ¿Por qué? Porque si nos circuncidamos todos, terminamos todos siendo una nación. Vos dejás de ser gentiles, vos seguí con tu cultura. Vos tienen que ser naciones distintas. Entonces, no todos nos circuncidamos, todos seguimos la cultura judía, no estamos ayudando a cumplir esta tercera promesa. Después Pablo va un poco más allá y dice, porque ya no hay ni gentil, no hay ni esclavo, ni libre, no hay ni hombre ni mujer. Bueno, ¿qué se refiere? Sí, en el credo, somos todos iguales en el credo, pero como culturalmente somos distintos. Y está bien que así sea, tenía que llegar la palabra, o tenía que llegar el mensaje, o todos teníamos que sentir que Abraham es nuestro padre, pero cada cual desde su cultura, ¿sí? ¿Sí se entiende esto, verdad? Lo que estoy diciendo. Jesús no dejó claro cómo tenía que ser los nuevos integrantes que vengan desde los gentiles. Entonces, los discípulos no sabían tampoco. Hacen su concilio en Hechos 15, no se ponen de acuerdo, después sí, pero al tiempo se pelean. Básicamente, Pablo lo tenía muy claro en decir, si es gentil no se tiene que circuncidar. Y ahora, ¿y si es judío? Y él mandó a circuncidar a 2 personas judías que no estaban circuncidados, ¿sí? Porque eso es como algo cultural. Ya vamos a ver, ahora vamos a hablar de la circuncisión, pero eso es en Hechos 15, pero no. Sí, pero estaban en las instrucciones, que son las instrucciones de extranjería. ¿Qué se llama? Están todavía hoy. O sea, si uno le pregunta a un judío de esa época y a un judío de hoy, le dice, vos no te conviertas, no te tenés que convertir a nada. No te tenés que hacer judío para salvarte. Vos te salvás como estás. Tenés que seguir las 7 leyes noágidas, que le llaman, las 7 leyes de Noé, que son anteriores a esto de Abraham. Esto ya es abrámico, es Israel, es judío. ¿Qué es las leyes noágidas? Son 7, se ramifican en algunas más, pero son las que están en Hechos 15, que léanlas, que después dice, yo por ahí cuando no nombre versículos, lleguen a su casa después y la googlean y lo leen. Porque si pongo acá, va a ser muy cortado. No coman ahogado, no idolatría, no me acuerdo, parafraseándola, está hablando de las leyes noágidas, que son las leyes de extranjería. ¿Qué significa? Viene un extranjero a trabajar con nosotros y no puede. Sí, bueno, es como decir, cumplan esas leyes que los extranjeros que no se convierten al judaísmo, era más que nada para los esclavos. Es decir, yo traigo un esclavo y trabaja en un campo de judíos, él tiene que seguir ciertas leyes mínimas. O sea, no puede acá hacerme un altarcito para Baal, ni hacer, ¿no? Son 7 leyes mínimas, pero esas leyes ya te refinan el alma de tal manera que eso ya tenés salvación. Si es la misma salvación que después tiene uno de estos, Kohanim, ¿cómo es? Sacerdotes o todo eso ya es otro tema. Pero no estamos hablando de salvación y perdición. Prácticamente si vos te acercás a este Dios de Abraham desde tu cultura, eso ya te garantiza salvación, digamos, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Hasta acá va bien? Vamos a hablar ahora un poquito del cambio de nombre de Abraham. Y vamos a profundizar un toquecito en esto, porque por ahí en lo general, en las prédicas o qué sé yo, en otro tipo de charla no se llega a estos temas y está bueno saberlo, por lo menos, o ver que hay cierta profundidad. Todos los nombres tienen significado, ya lo sabemos.
Y es bastante potente el significado porque va como marcando el destino o lo que esa persona le va a tocar en la vida, ¿sí? Y después están los cambios de nombre. Básicamente lo que hace el cambio de nombre es cambiarte el propósito que vos tenías en la vida, tenés ahora otro propósito. En la Biblia hay varios cambios de nombre y todos tienen una explicación teológica. Todos dicen, te cambio a porque ahora tal cosa. Todos los nombres tienen explicación menos uno, cambio de nombre, que es el de Pablo. Nosotros tenemos a veces alguna idea un poco volada de por qué puede ser, pero en realidad, en Hechos, Lucas está escribiendo y de repente le pone Pablo. Pablo en todas sus cartas firma siempre como Pablo. Y la explicación que hay, la que hoy se enseña, es la siguiente. Siempre, yo estoy hablando desde los consensos más grandes que hay, o sea, los historiadores, biblistas hoy aceptan esta explicación como la más plausible, la más posible. Pablo aparece con 3 nombres: Saulo, Saúl y Pablo. No se explica, es la única que no se explica por qué tiene un cambio de nombre. Y bueno, llegan a la conclusión que es lo siguiente. Él es de la tribu de Benjamín. Él, cuando habla de sus 7 coronas en un versículo que va contando cosas buenas de él, ¿no? Que después dice, y todo esto es una palabra, sí, basura, dicen algunos, estiércol, dicen otros. Él va diciendo, dice, soy hebreo, soy israelita, soy judío, todo lo que estamos mirando nosotros. Soy de la tribu de Benjamín, y de la tribu de Benjamín es que sale el primer rey de Israel, que es Saúl. Entonces su familia, que es una familia piadosa, una familia, si bien está en Tarso, que es un lugar alejado de todo el punto más religioso, Judea, Jerusalén, ellos están en un lugar que digamos secular, helenista, grecorromano, pero su familia sí es una familia piadosa, religiosa, y le pone un nombre muy religioso que es Saúl. Shaul se nombra en hebreo. En esa zona que hablaban en griego, ese nombre que termina en L es incómodo de pronunciar, entonces a todos los Saúl le decían Saulo. Como nosotros acá algunos nombres que terminan en T o en H y son medios incómodos, entonces tienen... Pero es incómodo para nosotros terminar nombres así con T. En el griego de esa zona es más o menos parecido, entonces Saulo. De ahí es que posiblemente ese era su nombre, digamos, hebreo, que se pronunciaba de esa manera en griego, Saulo. Y muchas personas de esa zona tenían también un nombre griego, que es Pablo. Pablo es un nombre griego, no hay un Pablo en la Biblia anterior a él. Saulo hay, todos los nombres casi todos están, se repiten, se van repitiendo muchísimos, hasta el día de hoy, muchísimos Jacob, muchísimos Abraham, Josué, etc. Esa es la explicación, que él en realidad se llamaba Saúl Pablo. Todos los nombres y los cambios de nombre tienen importancia y están explicados. Y se llamaba Abraham, volvemos a Abraham, que significa padre exaltado. Hay en toda esa época semita muchos Abraham, existe ese nombre, pero no existe nunca Abraham, ¿sí? Con esa letra H, que el nombre cambia a padre de muchas naciones. Es como que tiene un cambio de propósito, ¿no? Nosotros en nuestras Biblias le agregamos una H, pero en realidad la letra es esa letra que está ahí arriba escrita, que es la letra G del alfabeto hebreo, que es la 5ª letra. Y es una letra muy importante porque es la letra que aparece 2 veces en el nombre sagrado. El nombre que nosotros por ahí habremos escuchado decir como el tetragramatón. Es ese que está ahí abajo. 4 letras, tetragramatón, no tetra de... 4 letras. Se lee de derecha a izquierda, las Yud, G, segunda, Vav, G. ¿Sí? Ese es el nombre
Ahora lo vamos a profundizar un poquitito, pero ese es el nombre con el que Dios se presenta en la Biblia. Uno de los nombres, pero bueno. Este nombre aparece 6.800 veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con este nombre? Lo nombraban, lo podían pronunciar solamente el sumo sacerdote, o sea, cualquier pronunciación fuera de un contexto de ritual ya es incumplir uno de los mandamientos, que es el de no profanar el nombre, no nombrarlo en vano, decimos nosotros, ¿sí? ¿Qué hacen los escritos antiguos? Lo escriben, así como está ahí. ¿Vieron cuando dicen, en el original dice, no sé qué? Bueno, eso es original puro. Así están los textos que le llaman los masoréticos, los más antiguos. Está así como está ahí abajo. Obviamente yo lo agrandé mucho para que se vea, pero está así. ¿Qué hicieron las Biblias que tenemos nosotros? Algunos lo tradujeron como Yahvé. Algunas Biblias que podamos tener dice Yahvé. Alguno dice Yahweh. Inclusive hay una canción que cantamos que dice Yahweh. Otros ponen las 4, porque son 4 consonantes en realidad, ¿sí? Entonces dicen, bueno, la yud es la ye. Tienen que ponerlo en castellano de alguna manera porque no ponen ese, ¿no? En las Biblias no tenemos esa simbología hebrea, ¿sí? Y algunos otros ponen Señor, todo con mayúscula. Y hace unos 500 años, en un monasterio ahí en el sur de España, había un monje que estaba haciendo su traducción de la Biblia en español, bueno, Casiodoro, que hace una traducción siguiendo una tradición rabínica medieval que utiliza las 4 consonantes, pero utiliza las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor en hebreo. Entonces hace como una mezcla, ¿no? Esas consonantes con Adonai. Viene después a los años, más o menos 30 años después, un compañero de él, del ministerio, del convento, que sí, ese era Cipriano, y siguen con esa línea, y de ahí nace la famosa Biblia del oso, porque le habían hecho un dibujo de un oso comiendo miel, y ellos eran Reina y Valera, ¿sí? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y ellos hacen entonces el famoso que queda. Eso es porque utilizan las 4 consonantes más las vocales de Adonai, ¿sí? No lo inventan ellos, era una tradición que ya venía, digamos que lo ponen como en castellano. Y de ahí aparece la palabra Jehová que nosotros conocemos. ¿Cómo se pronuncia en realidad? ¿Y por qué no lo ponen como se pronuncia más o menos? Bueno, la pronunciación que la voy a hacer ahora, ¿alguien tiene miedo? Porque también soy DJ, puedo pasar música, y cortamos esto. Pues. La pronunciación se perdió, no se sabe. Con la destrucción del primer templo, que mataron todos los sumos sacerdotes y todo eso, se perdió. Y van a encontrar muchos que dicen no, porque entonces si esta vocal, no se sabe, la pronunciación. Y a veces, creo yo, esto es una opinión personal, a veces como hay tiempo que Dios revela, también vuelve a velar, digamos, algunas ciertas cosas, ¿no? Así que tampoco habría que hacerse mucho problema. Pero las vocales que irían en medio de esas palabras, las vocales son puntitos y rayitas, se perdieron. Y van a encontrar que no, se pronuncia parecido a Yahvé, Yahweh, pero en realidad no se sabe, ¿sí? Esa letra G representa, todas las letras son 22 letras en el alfabeto hebreo, todas tienen como un valor numérico y también tienen como una representación, representa entendimiento y presencia divina. Entonces da la idea de que Abraham se convierte en un portador de la presencia de Dios. Es como, imaginen un nuevo ser humano o un nuevo ser humano relacionándose con Dios de otra manera, ¿sí? Y un canal entre Dios y la humanidad y el Padre Espiritual Universal. Es decir, que todos los que somos hijos de Abraham, no biológicamente, no hay que ser judíos, pero todos tenemos como esta inyección de ADN o de genética de esta letra en nosotros que
somos portadores de la presencia de Dios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la circuncisión, porque es algo que sí tiene que ver después mucho en el Nuevo Testamento y parece que nunca se trata más en profundidad. ¿Todos saben lo que es la circuncisión o alguien no? Si no, levanten la mano y lo explicamos en 2 segundos. Traje muchas fotos explícitas. Ah. Igual no vino Jorge ni Marta, puedo hacer lo que quiera. Así que... No, es un tema realmente que nosotros no conocemos demasiado y nos parece hasta raro, pero es la señal de la alianza que Dios le pidió. Pero uno dice, pero no podía haber pedido un tatuaje, o sea, estamos hablando de cientos de miles de bebés, no sé si decir mutilados, o no sé, vos que sos carnicero también. Es una cosa muy extraña, es una cosa que, ¿cómo lo podemos entender? Está bien que estamos 4.000 años después, no importa, pero todavía siguen circuncidando y estamos hablando de gente, no estamos hablando de un pueblito allá en el África profunda, estamos hablando de las personas casi más poderosas del mundo en algunos lugares. Y siguen sintiendo que esta es la señal del pacto. Así que bueno, yo voy a dar rapidito, porque ya estamos en horario de terminar. ¿Se tienen que ir? ¿Alguno con hambre? Yo voy a dar cuatro visiones distintas. Media rapidito lo voy a hacer. Es para explicarlo mucho, pero bueno. Históricamente no es ninguna novedad o no es algo nuevo. Históricamente ya funcionaba como rito de iniciación, identidad o práctica social en pueblos semitas. Existía inclusive en el Antiguo Egipto. Se utilizaba también por cuestiones de higiene y de evitar ciertas enfermedades, sobre todo en lugares donde hacía mucho calor. Teológicamente es más o menos la visión o el texto literal que podemos leer, que es la señal visible de la alianza entre Dios y su pueblo. Pero nos queda todavía muchas preguntas, porque cuando le dijo, bueno, te vas a tener que circuncidar, y Abraham, muy grande, Abraham no tuvo problemas porque él no sabía qué significaba, hasta que agarró el diccionario. Vamos a ir a ver qué dice la tradición oral, esto que da un poquito más de información. ¿Qué dice la tradición? Hay una transformación que nos toca a nosotros. La creación está intencionalmente incompleta. No es muy difícil de creerlo porque si prendemos las noticias nos damos cuenta que hay una parte que tenemos que hacer nosotros, posiblemente no la estamos haciendo muy bien, ¿no? Es como que Dios nos hizo de alguna manera incompletos intencionalmente y tenemos que nosotros buscar esa perfección. Es la típica respuesta de un ateo decir Dios no existe porque si no, no habría hambre. ¿Dónde está Dios? Se están muriendo de niñitos ahí en África. Bueno, no es dónde está Dios, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el hombre? Porque eso no le toca a Dios hacer eso. Ya nosotros nos dio las herramientas y las capacidades y generamos alimento para 10 veces más lo que los habitantes del mundo, pero seguimos con una mentalidad egoísta, digamos, ¿no? El ser humano participa en esa perfección, ¿sí? El ser humano tiene que hacer algo, un esfuerzo, sobre todo los hombres, ¿cómo que va a hacer? Pero es como que esa parte, esa piel, ese prepucio, es algo mal hecho intencionalmente, ¿sí? Eso es lo que hay que quitar. Y es un simbolismo, y está en la Biblia también, está en Deuteronomio, bueno, y Pablo también habla del tema. Es un simbolismo de cómo yo también voy a refinar el corazón, ¿sí? Pues también voy a hacer una circuncisión del corazón, que es la que vale realmente, ¿no? Que eso, la circuncisión del corazón ya estamos hablando de las cualidades, no algo humano que se hace con un cuchillo bien afilado, sino algo que cuesta realmente y duele, hay que ir en contra del propio ego. Voy a usar ahora un cuarto nivel de entendimiento. ¿Se acuerda cuando vino Bernardo, que él dijo que había comprado una biografía
estaba leyendo, estudiando una biografía. ¿Alguien se acuerda? Porque me da pie para hacer esto. Él estaba como entusiasmado, dice, encontré la biografía de una mística cristiana. Madame Guyon dice que estuvo presa 7 años porque dijo que uno puede orar y no necesita ir a la iglesia. ¿Qué es esto de una mística? ¿Qué significa? ¿Y cómo una mística cristiana? Bueno, católica, pero todas las espiritualidades, todas las religiones tienen su mística, su lado místico y sus místicos, ¿sí? Le Cabel en hebreo, los judíos, los cristianos, la mayor exponente es Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, esta mujer, Guillón, francesa. En el Islam están los sufistas o sufíes, que son personas que tienen como unas revelaciones especiales, que tienen como una conexión distinta y que dicen, no, miren, para alcanzar estos conocimientos o este nivel de espiritualidad, tal cosa, ¿no? Entonces empiezan a escribir sus propias, digamos, experiencias. En lo personal, yo creo que muchas veces interpretamos mal la palabra místico. Místico significa una persona que no necesita intermediarios entre él y Dios, ¿sí? Por definición. ¿Qué pasa? Los místicos, ¿qué dicen? Vos para orar no tenés que ir al templo. Andá en tu habitación, en lo privado, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que el miércoles pasado hablamos de esto? No digo que Jesús sea un místico, pero tiene mensajes de ese estilo. O sí, un místico, pero no es una palabra, no es algo negativo ser místico, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando a veces llegan a ciertos niveles de espiritualidad, parecen locos. Muchos los han tildado de locos, muchos han terminado presos, otros han tenido que escapar, a otros les queman todos sus libros, y son un peligro para los poderes religiosos de turno, porque ¿cómo no va a tener que venir al templo el domingo a rezar? ¿Y nosotros de qué vivimos? ¿Sí? Un mensaje de un místico es peligroso porque te está quitando todas las intermediaciones. ¿Qué pasa? Pongamos de ejemplo a esta mujer. Ella habla de la quietitud. Nosotros ahora estamos empezando a hablar de meditar, la palabra, contemplar. Pero bueno, todavía no tenemos ese ejercicio, no sabemos bien qué es. Esta mujer se quedaba horas y horas en un silencio profundo y sentía una cosa muy mística, digamos, pero es algo positivo. Inclusive hablaban mucho de la respiración, cosas que hoy están totalmente aprobadas, como que realmente hacen efectos físicos reales que te llevan a tener una paz distinta. Bueno, místicos vieron siempre, pero esta mujer debe ser, ahora no me acuerdo la fecha, 200, 300 años atrás, hablar de esas cosas es algo... Yo creo lo siguiente, esta es una opinión mía, como a veces Dios revela, quita el velo de ciertas cosas, como herramientas o tecnologías más, no sé si mejores, pero distintas para acercarse a Él, pero nosotros como viste no usan eso, o bueno, no lo usamos, lo descartamos, y vienen otras espiritualidades como la nueva era y otras cuestiones que lo toman, y después te das cuenta, bueno, la meditación trascendental, no sé, parece que sí. Totalmente. Todo eso que por ahí suena nuevo y hasta raro a veces, bueno, si uno estudia a los místicos, decía, pero encima era una mística cristiana, no había que saltarse al hinduismo ni nada. Bueno, otras cosas, la danza, o sea, yo siento que, no, pero yo soy una generación que estaba totalmente mal la danza y el baile y todo junto, metieron todo en una bolsa y había que ser reverente y qué sé yo, bla, bla, bla. Y vos te cansás de abrir la Biblia y danzaban y esto y saltaban y no tiene que estar también literalmente en la Biblia algo, aunque sí está, porque David bailaba, todos bailaban, el baile de Miriam cuando pasan por el mar, bueno. Y yo siento que a alguien se le ocurrió, y lo más triste es que inclusive está el nombre de un cardenal de hace 400 años atrás, y la fecha y todo, cuando él dijo,
los cristianos no tienen que bailar, está mal visto. O sea, es Esta última yo le puse espiritual, pero vendría a ser como una mirada mística, ¿sí?, a la circuncisión. Ya expliqué, todo esto era para explicar, y no tengamos miedo a la palabra místico. 2 minutos más, ¿se pueden quedar? Ya estamos a las 10. Bueno. Dice la Biblia que el mal está en las puertas. Y las puertas es un lugar donde uno tiene que poner ahí jueces, ¿no? Y tiene que poner también, dice, policía, pero se refiere a que es un lugar de paso y que tenemos que estar atentos en ese lugar. Ahí es donde tenemos que, entre comillas, juzgar. Si voy a poner un juez, voy a juzgar. Las puertas básicamente son los ojos, es lo que estoy viendo, la puerta también de hablar. ¿Qué estoy sacando de la boca? ¿No? Nos hace acordar cuando Jesús dice, no, pero no contamina lo que entra, sino lo que está saliendo. Esas son las puertas. El oído, a dónde le pongo a qué escucho. Tengo que ahí tener cuidado en esas puertas. Y la del corazón va, como había dicho más o menos en la aplicación tradicional de la tradición anterior, la del corazón va en línea con la de la circuncisión, y es como esa visión carnal en la circuncisión, pero que tiene que ver con algo espiritual, algo en el otro plano que ya es con el corazón, ¿sí? Es bastante complejo. Yo simplemente lo traigo y así hago un panorama general para que tengamos una idea que a veces no es simplemente un capricho o decir, bueno, no, la circuncisión está mal y qué sé yo, no sé, bueno, pero ¿qué sentían ellos cuando hablaban de circuncisión? ¿Sí? Pablo estaba circuncidado al 8º día y en toda su vida lo tuvo como algo honroso, claro, porque era algo para destacar. Es decir, me circuncidaron al 8º día. El 8º día también tiene que ver con lo siguiente: 7 días son el 7 significa es lo natural, ya el 8, 9 y 10 tiene que ver con algo del plano espiritual, ¿sí? Otro detalle rapidito: hasta 1950, hasta hace 70 años, se festejaba la circuncisión del Señor. En los católicos tenían una fecha, ahora la cambiaron el nombre, pero la circuncisión del Señor, ¿que cuándo era? ¿Qué día caía? El 1 de enero, hasta 8 días después de su nacimiento, ¿sí? Había una fiesta, ahora la cambiaron y es Solemnidad María, Madre de Dios, bueno. Pero hace 2000 años que venimos festejando, la mayoría dice, 1 de año, pero en realidad se está festejando la circuncisión de Jesús. Estaba circuncidado al 8º día, también porque tenía una familia piadosa. Los años antes, más o menos hasta el 400 y pico, comenzaban como el 15 de marzo. Esa era una fiesta, no es que se festejaba 1 de año y ya que estamos... No, se festejaba el nacimiento, después del 325, del 325 se festejaba el nacimiento y la circuncisión del Señor el 1 de enero. O sea, cuando hoy festejamos 1 de enero, que es Año Nuevo, estamos de alguna manera festejando el 8º día del nacimiento de Jesús, que era la circuncisión. Y voy a terminar con esto, que es una pequeña reflexión, si se quiere. Abraham estaba en su huerta de campaña, siempre esperando que pasaran viajeros, para él, bueno, darles de comer. Era muy misericordioso y lavado de manos y de pies y darle un poco de sombra. Dice la Biblia que hacía mucho calor, ese día era la hora del sol más alto. Por lo general la Biblia no habla de la temperatura, no dice hacía frío, así. Entonces cuando sí lo menciona, cuando gasta tinta en eso, como que no hay una letra que esté de más, entonces si va a gastar tinta es porque era significativamente muy caluroso, ¿sí? Hacía mucho calor. Abraham, esto viene justo después de que se circuncida. La tradición dice que era el 3er día, que es el día donde duele más la circuncisión porque se está cicatrizando, la piel empieza a tirar. Entonces él estaba en un día muy caluroso con mucho dolor. Texto siguiente dice, y Dios se le presenta. Versículo siguiente, Abraham levanta la cabeza y ve 3 personas. Él ve 3 seres humanos, ¿sí? Más adelante nos enteramos que eran ángeles. En la tradición dice que era Gabriel, Uriel y Rafael, pero
Él no ve ni a Dios ni ve ángeles, Él ve personas, inclusive viajeros que les da de comer, les da agua, etc. Y de acá, nada más que esto, cuando nos sintamos así en un momento de incomodidad, de dolor, físico inclusive, de calor, de hambre, de sueño, cuando estemos incómodos en la cola del supermercado, sentados esperando el turno en el médico, que a veces son más de una hora, estemos atentos, porque en la incomodidad muchas veces se presenta Dios. ¿Por qué? Básicamente porque es un momento donde toda nuestra mente, nuestro cuerpo, todo está pensando en uno. Es el momento de deseo egoísta más alto que tenemos y queremos salir de ahí y bloqueamos a la otra persona. Entonces, si hacemos algo en ese momento para el prójimo, tiene mucho más valor. Estar atentos. En ese momento que nos empezamos a sentir incómodos, mirar a los costados. Si tenemos un nivel espiritual como Moisés, puede ser que veamos una zarza ardiendo, pero si tenemos un nivel un poco más bajo, podemos ver a Dios disfrazado de alguna persona.